el ejercicio este de las, ¿cómo es? De los años bisiestos, ¿no? Hacer un programa que uno le ingrese el número de un año y el programa me diga si ese año fue bisiesto o no, o va a ser bisiesto o no. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron resolverlo? ¿Surgió alguna duda? Yo tengo dudas para cómo aclarar de algo que es múltiplo o no. O sea, por ejemplo, había uno en la práctica que decía, si n era divisible a m sin usar el cosito de porcentaje, entonces había que usar algo de los múltiplos y no sé cómo ponerlo en el programa. O sea, que tal sea múltiplo de tal. No sé si se entiende. Sí, pero ¿por qué sin usar el cosito de porcentaje? Porque estaba aclarado ahí que no lo usemos. Claro, lo pedí el ejercicio. Ah, qué jodido que escribió ese ejercicio. Bueno, la idea es usando el módulo, ¿no? Que es el nombre técnico del cosito de porcentaje en este contexto. Sí, la idea es que si yo le aplico el módulo de un número sobre otro, si el resto es igual a cero, me, me va a decir si es múltiplo o no, ¿no? Si les pide sin usar eso el ejercicio, que no me acordaba que era así, lo uno que tiene que hacer es hacerle la división entera, después volverlo a multiplicar por el número original y ver si quedó el mismo número que tenía, ¿no? ¿Se entiende? Ah, sí, sí, acá lo estoy viendo, sin usar el operador porcentaje. Digamos, yo quiero determinar si n es divisible por m. Entonces, bueno, hago n dividido m, la división entera. Ese resultado que me dio lo multiplico de vuelta por m y si el resultado que me da es igual a n, quiere decir que es múltiplo. Si había alguna diferencia, me va a dar un valor diferente que va a ser el resto, ¿no? Es, digamos, de otra manera, calcular el resto sin usar el operador porcentaje. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para ver si un año es bisiesto entonces? ¿Se acuerdan la condición para que un año sea bisiesto? Múltiplo de 4 y no de 100. Bien, múltiplo de 4 y no de 100, o ¿qué más? Múltiplo de 400. O múltiplo de 400, exactamente. Es por eso que el 2020 es bisiesto, por ejemplo, porque es múltiplo de 4 y no de 100. El 2100 no va a ser bisiesto porque es múltiplo de 4, pero también de 100. Y finalmente, el caso más complicado fue el año 2000, que fue bisiesto, porque si bien era múltiplo de 4 y múltiplo de 100, también era múltiplo de 400, entonces era la excepción de la excepción, digamos. ¿No había pasado algo en los relojes en el año 2000 también? Pasaron dos. ¿En las computadoras? Sí, eso fue otra cosa, digamos. Eso pasó el 1 de enero del 2000, del 31 de diciembre del 99 al 2000. En esa época, hace tanto tiempo, la memoria de computadora era cara, era muy cara. Entonces, alguien tuvo una idea genial, que es decir, ¿para qué vamos a guardar 4 bytes para guardar el año, ¿no? 1972. Tengo que guardar 4 bytes de memoria que me salen carísimos. Si todos los años son 1900, guardemos el 72 nada más y listo. Entonces usamos 2 bytes para guardar el año. Total, no vamos a tener ningún problema. No tenemos ningún problema hasta el 99, que después del 99 ya no viene el 1900, sino viene el 2000. Entonces, ese era cuando surgió este problema, o sea, cuando se empezó a tomar conciencia de que, bueno, el 2000 en algún momento más o menos cercano iba a llegar y había que empezar a revisar todos los programas de computación que había a ver si
usaban 2 bytes para guardar el año o usaban los 4 y que no iban a tener problemas en el año 2000, digamos. Ese era el principal problema del año 2000, ¿no? Digamos que aparte eran programas que ya estaban escritos, estaban compilados, no se encontraba el código, habían estado escritos en otro lenguaje, o sea, fue bastante divertido. Pero bueno, finalmente se corrigió la mayor parte de los problemas antes del año 2000, entonces el problema finalmente pasó bastante desapercibido. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, entonces tenemos que ver cuándo un año es bisiesto o no. Bueno, ahí estoy compartiendo el Python con este ejercicio, ¿lo ven? Se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es un input para ingresar el año en la variable A y después digo if A módulo 4 igual 0, o sea, si A es múltiplo de 4, pregunto si A módulo de 100 es distinto de 0, o sea, si A no es distinto de 100, si A es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100, voy a decir que es bisiesto. En cambio, si es múltiplo de 100, yo diría que es bisiesto, salvo que sea múltiplo de 400. Si es múltiplo de 400, digo que es bisiesto. Si era múltiplo de 100 y no es de 400, no es bisiesto. Eso es este else que estoy resaltando. El signo de admiración significa no. Entonces, esto significa no igual, es distinto. Signo de admiración igual significa distinto. Y por último, entonces digo, bueno, si no es distinto de 0, el resto quiere decir que es múltiplo de 100, y como no es múltiplo de 400, no es bisiesto. Acá este sería el caso del año 2100. Y por último, el else de este if, del primer if, si no es múltiplo de 4, no es bisiesto, y listo. Podemos hacerlo de diferentes formas, digamos, pero básicamente los casos que hay que considerar son estos. El que no es múltiplo de 4, que no es bisiesto. El que es múltiplo de 400, que sí es bisiesto. De los demás, el que es múltiplo de 100, que no. Y de los demás, el que es múltiplo de 4, que sí. Entonces digo, ingrese un año, por ejemplo, el 2020, es bisiesto. Si yo quiero ingresar otro año, puedo correr el programa llamándolo por el nombre de la función que tiene. Ingrese otro año, el 2021 no es bisiesto porque ni siquiera es múltiplo de 4. El 2100 debería decirme que no es bisiesto, perfecto. Y por último, el otro caso que me queda probar, el 2000 me debería decir que sí, porque es este caso. Me dice que sí es bisiesto. Bueno. ¿Dudas? Hola, ¿puedo hacer ¿Sí? que... Sí, las 3 comillas, porque es... no entiendo bien... Las 3 comillas esas, Sí. qué feas que son, ¿no? Debería ser así. Ah, Las 3 gracias. comillas es para poner un comentario que empieza y termina, pero la mejor forma es poner el Bueno, signo numeral al principio y listo, digamos. gracias. Porque fíjate que estaba en color verde, no era del todo... No era Claro, un sí, por eso comentario me entró la duda. como debe ser, era alguna cosa rara que quedó agregada ahí al programa.
las 3 comillas hagan de cuenta que no las vieron. Bueno, ¿alguna otra duda? Buenas. Sí, Sí. tengo Lionel, una, sí, decime. sí, tengo una duda con el 19, o sea, no es una duda básicamente, es no sé cómo hacerlo. Realice un programa que permita el ingreso de una fecha y verifique si una fecha válida. Utilice 3 variables, día, mes y año, para cargar el valor de la fecha. Tener en cuenta que un año es bisiesto, etcétera, todo esto. Bueno, digamos, nosotros hicimos acá un programa. ¿Me están escuchando? Medio bajito, ¿no? ¿Me están Sí, escuchando? se escucha bien. Ahí se escucha bien. Sí, pues me había subido el micrófono. Nosotros hicimos un programa para ver si un año es bisiesto o no. Ese programa que hicimos acá es un pedacito del ejercicio 1.19. El ejercicio 1.19 me pide que yo ingrese el día, el mes y el año, y el programa me diga si es válido o no. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Si yo le ingresé 32 del mes 1, es falso, eso no existe, no es una fecha válida. Si yo le ingreso 27 del mes 14, es falso porque ese mes tampoco existe. Esos son los casos fáciles. Después hay casos un poco más complejos, que si yo le ingreso el 31 del mes 4, también es un error porque el mes 4 no tiene 31 días, tiene 30 nomás. Claro, pero no tiene que coincidir con el calendario, o sea, con el calendario real, ¿no? ¿A qué le llamas? Y por ejemplo, si yo digo, no sé, no, ya entendí. Perfecto. O sea, si yo le No, digo 30 de abril, me tiene que decir que no es una fecha válida de cualquier año que le haya, ni me interesa el año. claro, Me va a interesar el año cuando yo le ingreso 29 de febrero. Bueno, ahí sí, depende qué año puede ser válido o no. claro, ya entendí. Muchas gracias. Digamos, ¿no? Esa es la idea del ejercicio. O sea, este pedacito lo voy a usar nada más que cuando ingresen 29 del mes 2. Para Claro, todas las demás fechas yo puedo ver si es válido o inválido sin importarme el año. perfecto, gracias. De nada. Pero, ¿cómo puedo definir cuántos días tiene un mes? Eso ya está definido. O sea, vos sabés ya que los meses No, sí, 4, pero 6... en el Tony, en el Python, ¿cómo lo escribo eso? Vos le decís, si el día que ingresó es 32 o más, es una fecha inválida. Si el día que ingresó es 31 y el mes es 2, 4, 6, 9 u 11, también es una fecha inválida. Tenés que empezar a combinarlos con el AND, digamos. Si el mes que dijo es 4 y el día que dijo es 31, es una fecha inválida. ¿Se entiende? Sí, más o menos, pero un poco sí. Yo con lo del mes y día pude, pero lo que me costó fue con el 29 de febrero, porque al ser bisiesto tengo que aclarar si el año es bisiesto, pero para aclarar que el año es bisiesto tengo que hacer todo esto que, o sea, que está acá. Exactamente, tenés que, si el mes es 2 y el día es 29, tenés que hacer con el año todo este cálculo y ahí en vez de decir si es bisiesto o no es bisiesto, le vas a decir es válido o no es válido, digamos. Pero es un ejercicio, sí, es interesante. Complétenlo los que no lo hicieron y la semana que viene lo vemos porque es un buen ejercicio para practicar ese. Porque tiene varios if, o sea, varias condiciones y hay que llevarles bien el hilo para no empezar a marearse.
Bueno, vamos a ver entonces lo que veníamos a ver hoy. Si no hay más preguntas de lo que vimos hasta ahora. Perdón. A mí me quedó también una del número Capicúa, perdón. De los, no, políndromos creo que le dicen, pero bueno, el número Capicúa, en fin. Capicúa o palíndromo, sí, lo Sí, mismo. de ese, me quedó duda de cómo hacer para determinar. Ese ejercicio es el 18. Sí, Bien, un palíndromo es un número o frase de texto que se lee igual al derecho que al revés. Por ejemplo, los siguientes enteros de 5 cifras son palíndromos: 12.321, 55555 y 45.554 o 11.611. Escribir un programa que lea un entero de 5 dígitos y determine si es un palíndromo o no. Lo que tenés que hacer es, te da la ventaja que te dice que le vas a ingresar un número de 5 cifras. Entonces decís, bueno, un número menor que 100.000 voy a ingresar. Lo que tenés que hacer es, si yo ingresé el número, por ejemplo, 12.458, yo necesito separar ese número en 5 variables. El primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito que es 4, el cuarto dígito que es 5 y el último dígito que es 5. ¿Cómo puedo hacer eso? Dividiendo con enteros. Dividiendo con enteros, dividiendo por 10.000. O sea, si yo el número lo divido por 10.000, tengo el primer dígito. Si lo divido por 1.000, me va a quedar 12. Bueno, a ese 12 le tendría que hacer, por ejemplo, el resto a 10 para que me quede 2. Entonces, jugando con división entera y con el resto, puedo ir desarmando el número en 5 variables que van a tener los 5 dígitos. Una vez que tengo esas 5 variables, es sencillo, tengo que comparar la primera con la quinta y la segunda con la cuarta. Si son iguales, es palíndromo. Si alguna de esas dos es distinta, no es palíndromo. ¿Se entiende la idea? Sí, pero en el Python, ¿cómo hago? O sea, para que nada más me tome la última cifra. O sea, porque si divido ese número por 100, me va a quedar 124, y yo necesito el 4. Con el resto. Con el resto, exactamente. Yo, por ejemplo, te lo muestro acá con un print. Digo, este número, 12.458, módulo 10, o resto a 10. El resultado de eso es 8. Entonces ahí ya tengo la última cifra. Si yo digo módulo 100, me va a dar 58. Entonces digo, bueno, módulo 10, módulo 100, división entera por 10. O sea, divido ese 58 por 10 y me mandé una cagada. Ah, porque lo tomó como algo que no era entero, mirá vos. ¿Y qué es lo que no te gusta? Bueno, hay que hacerlo, no sé, en pasos, qué sé yo. Este paréntesis va. Ah, me faltaba un paréntesis, qué digo. Ahí está, ahí tengo el 5, ¿ves? Y así puedo ir jugando. Si en vez de módulo 100 hago módulo 1000 dividido 100, tengo el 4. Módulo 10.000 dividido 1000, tengo el 2. Y módulo 100.000 dividido 10.000, o sea, o módulo o dividido 10.000 directamente, ahí tengo el primero. Entonces, en vez de hacer un print con estas operaciones, los guardo en otras variables y después comparo esas variables entre sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí está. Gracias. Bueno, de nada.
¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, vamos entonces a ver. El ejercicio 21, a mí no me terminó de cerrar, tipo, no entendí bien lo que tengo que hacer. O sea, cómo plasmarlo en el programa. Se debe calcular el caudal de aire de una campana de extracción de cocina, o sea, esto que está ahí arriba de las campanas en un extractor de aire, digamos, en definitiva, teniendo en cuenta que la velocidad del aire al ingresar a la campana debe ser 0,5 metros por segundo, y la velocidad del área libre bajo la campana en el frente y los dos laterales, el fondo de la campana está contra la pared, debe ser al menos 0,5 metros por segundo. Realizar un programa que solicite al usuario que ingrese el ancho y la profundidad de la campana y la altura libre bajo la misma y calcule el aire mínimo que se deberá extraer para cumplir con ambos requisitos. Es complicado explicarlo sin tener un gráfico. Pero vamos a hacer lo que podamos. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, vamos a dibujar esto en el viejo y querido PowerPoint. No, esto va a ser terrible. Vamos a hacer otra cosa. Casualmente tengo abierto lo que necesito. Que la computadora se banque y que lo abra es otra cosa. Acá está. Bueno. Está lenta esta computadora. Bueno, vamos a olvidarnos de eso. ¿Se ven acá estas líneas que estoy dibujando? Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Esta es la campana, ¿no? O esta es la superficie del extractor, digamos. Para que nos imaginemos, acá abajo está la cocina con sus hornallas, etc. Lo que dice el programa es que de acá para arriba viene el extractor, ¿no? Yo digo, bueno, desde acá
y de ahí para arriba sube. La velocidad del aire en esta superficie que está acá, en este rectángulo que tengo arriba de la cocina, tiene que ser por lo menos 0,5 metros por segundo. Y a su vez, para que esta campana funcione y para que el aire se vaya para ahí, para el extractor, la velocidad del aire en este plano vertical que está delante y en los dos planos de costado tiene que ser por lo menos 0,65 metros por segundo. ¿Se entiende cuáles son las dos superficies que tengo que comparar? Sí, sí. Yo tengo que calcular. Esta superficie de este costado más otra superficie igual en el otro costado. Bueno, esto me pasa por pedirle a la máquina más de lo que la máquina puede dar. Pero bueno, esta superficie del costado, ahí pasó cualquier cosa, más otra superficie roja en el otro lado, más la superficie en el frente, ¿no? O sea, la que yo tengo acá adelante. ¿Se imaginan esas tres superficies? La velocidad del aire cuando pasa por esas tres superficies para entrar a la campana tiene que ser mayor que 0,6, una cosa así. Y la primera condición era que la velocidad del aire cuando está entrando en la campana, o sea, en esta superficie verde que está arriba, tiene que ser por lo menos 0,5. Entonces yo al programa le tengo que ingresar el ancho de esta campana, la profundidad, que es esta medida de acá, y la altura libre que tengo abajo. Con esas tres medidas yo puedo calcular todas las superficies que necesito. Si yo tengo todas las superficies y tengo las velocidades que puede tener el aire en cada una de esas superficies, ya puedo calcular el caudal. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y es eso. Yo calculo el caudal que necesito para cumplir con la condición de la superficie verde. Calculo el caudal que necesito para cumplir con la condición de la superficie roja. De los dos caudales voy a tomar obviamente el mayor, que es el que cumple con las dos. Y ese va a ser el caudal que necesito. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro. Decíamos, hasta ahora vimos en las primeras clases las instrucciones input para ingreso de datos, la instrucción print para salida de datos, la instrucción igual para una asignación, ¿no? Para asignarle un valor a una variable. Hace un par de semanas vimos la instrucción if, que me permitía decidir entre dos caminos posibles, ¿no? La instrucción de el salto condicionado que les decía hoy José, la instrucción que me permite decidir si yo voy a ejecutar o no otras instrucciones. Estas tres instrucciones, cuando están, siempre después del input se ejecuta la instrucción que está abajo. Siempre después del print se ejecuta la instrucción que está abajo, de ahí no tengo dudas. Entonces, estas instrucciones se llaman secuenciales. Instrucciones secuenciales porque se ejecutan secuencialmente una tras de la otra cuando aparecen estas. La instrucción if es lo que se llama una instrucción de selección o de decisión. Selección barra
decisión porque me permite decidir si yo quiero ejecutar o no las instrucciones que están después. ¿No? En el programa que vimos recién, if se cumplía la condición de ser múltiplo de 4, ejecutaba otro if, si no, ejecutaba otra cosa. Podía elegir que ejecutar o no las siguientes instrucciones. Vamos a ver hoy el último grupo de instrucciones básicas que nos falta, que es lo que se llama instrucciones de repetición o de iteración. Que son instrucciones que nos permiten repetir otras instrucciones la cantidad de veces que queramos, ¿no? Ya las instrucciones secuenciales se ejecutaban una vez. Con las instrucciones de decisión yo podía ejecutar otras instrucciones una vez o ninguna vez, no ejecutarlas. Con las instrucciones de repetición yo puedo ejecutar otras instrucciones ninguna vez, una vez o n veces, ¿no? Puedo repetirlas tantas veces como quiera o como necesite. Las instrucciones que vamos a ver son dos, la instrucción while y la instrucción for, que hacen cosas bastante parecidas. No, estas son las últimas instrucciones que nos quedan ver. En realidad hay algunos teoremas para los que estudian teoría de la programación, teoría de algoritmos y esas cosas, que dicen que yo con estas instrucciones, en realidad ni siquiera con el for, ya con el if, con el while y con las instrucciones secuenciales, puedo escribir cualquier programa. De hecho, todos los programas de computación están hechos con estas instrucciones y diferentes tipos de datos combinadas adecuadamente, ¿no? El for es otra forma más de escribir el while en algunos casos que ahora vamos a ver. Bueno, el while lo que hace es tiene una sintaxis muy sencilla. Yo digo while, una condición. Por ejemplo, puedo decir mientras A sea distinto de 4, este paréntesis no va, ya que lo estamos escribiendo, lo escribimos bien. Mientras A sea distinto de 4, puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, print A. Entonces, lo que esté acá dentro del while, digo que está dentro porque está indentado hacia adentro, se va a repetir mientras A sea distinto de 4. Pero ojo, si yo hago acá A igual 3, y digo mientras A sea distinto de 4, este programa lo primero que hace es le asigna el valor 3A y después dice mientras A sea distinto de 4, ejecuto todo lo que está acá adentro. Todo lo que está adentro es print A. Bueno, imprimo A, imprimo 3, lo vuelvo a ejecutar. ¿Es distinto de 4? Sí, es 3. Lo vuelvo a imprimir. ¿Es distinto de 4? Sí, es 3. Lo vuelvo a imprimir. Este programa, así como está, no me permite cambiar el valor de A dentro del while. Entonces, una vez que entra el while, no va a salir más. ¿Qué es lo que va a hacer? Es el famoso se colgó. Se colgó la computadora, significa entró algún ciclo y se quedó repitiendo ese ciclo constantemente. Yo no veo, parece que no está haciendo nada, que está colgada. Bueno, en realidad alguna instrucción está haciendo la computadora cuando se cuela. Lo que pasa es que en el 99% de los casos es que entró a un ciclo y porque algún error del programa o algo, de ese ciclo no sale más, ¿no? Entonces, yo para asegurarme que voy a salir del ciclo,
siempre tengo que tener dentro del ciclo alguna instrucción como esta, por ejemplo, ¿no? Input, ingrese otro valor. Y acá simplemente para que veamos que terminó, fin del programa. Entonces ahora sí, tiene un poco más de sentido. Le doy a un valor inicial de 3, se lo puedo mantener o no, y después digo, mientras A sea distinto de 4, muestro el valor de A y le pido al usuario que ingrese otro valor para A. Este programa se va a repetir, este ciclo se va a seguir repitiendo tantas veces hasta que haga falta, hasta que el usuario ingrese un valor igual a 4. Vamos a ver si no hay ningún error. Mostró 3 y me pide que ingrese otro valor. Ingreso 5, ingrese otro valor. Ingreso 78, ingrese otro valor. Ingreso -3, ingrese otro valor. Ingreso 4, fin del programa, ¿no? Mientras A es distinto de 4, voy a seguir repitiendo estas dos instrucciones que están acá adentro. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver otro ejemplo entonces, es el que tienen en el campus, que es este factorial, por ejemplo. Función factorial, estas tres comillas eran un rezago del C que de casualidad funciona, pero ignórenlas. Solicitar al usuario un número e indicar el factorial de dicho número. ¿Qué es el factorial de un número? ¿Quién me puede decir qué es el factorial de un número? Multiplicar del 1 a ese número todos los números, o sea, del 3, 1 por 2 por 3, del 4, 1 por 2 por 3 por 4. Exactamente, ¿no? Es el producto de todos los números hasta dicho número, inclusive. ¿Para qué sirve? Bueno, ya lo van a ver, tiene muchos usos en estadística, en probabilidad. Cuando lleguen esas materias se van a aburrir de ver el factorial. Bueno, entonces lo que hacemos en este programa que calcula el factorial, ingreso el número, lo guardo en n, después defino una variable i que le asigno el valor 1, designo otra variable fact que le doy valor 1, y después digo, mientras esa variable i que empezaba en 1 sea menor o igual que n, factorial igual factorial por i. Y hago i más 1. I igual i más 1. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Yo ingreso n igual 4, por ejemplo. Digo i igual 1, factorial igual 1, mientras i menor o igual que n, 1 es menor o igual que 4, si es menor, hago factorial igual factorial por i, 1 igual a 1 por 1, lo guardo factorial, y igual i más 1. Ahora i vale 2. Vuelve acá al while. 2 es menor o igual que 4, sí. Bueno, factorial es factorial por i. Factorial tenía 1, i vale 2, 1 por 2 es 2, en factorial guardo 2. Y en i guardo i más 1. I vale 2, 2 más 1 es 3, ahora en i guardo 3. Vuelvo a empezar. 3 es menor o igual que 4, sí, es menor que 4. Entonces vuelvo a entrar al ciclo. Factorial igual factorial por i. Factorial valía 2, i vale 3, 2 por 3 es 6, en factorial guardo 6.
I igual I más 1. I vale 3, más 1 es 4, en I guardo 4. Vuelvo a empezar. ¿4 es menor o igual que 4? Sí, es igual. Bueno, o una vez más, factorial igual factorial por I. Factorial vale 6, I vale 4, 6 por 4, 24. Guardo 24 en factorial. I igual I más 1. I vale 4, más 1 es 5. Vuelvo a empezar el ciclo. ¿I es menor o igual que N? No, 5 no es menor o igual que 4. 5 es mayor que 4. Entonces, sigo el programa por la instrucción que viene después del while. En este caso, el print. Y digo, el factorial es fact. Fact habíamos guardado 24. Entonces, digo, el factorial es 24 y termina el programa. ¿Se entiende esto? Si no me creen a mí, creémosle al programa que le digo 4, me dice el factorial es 24. Le ingreso 3, debería decirme 6, pero no. Porque ingresé 3 sin correr el programa. Perdón. Ingreso un número 3. El factorial es 6. Ingreso un número 5. ¿Cuánto es el factorial de 5? 120. 120. Muy bien. Perfecto. Si ingresás el factorial de 100, ponele, ¿qué pasa? Sí. Explota. Ah. El de 100 no, pero veamos qué pasa si digo factorial de 10. Se puso intenso. Factorial de 0, no. Factorial de 20. Se está complicando. No creo que llegue a 100, pero bueno. Esto es un número... Sí, mira vos, el Python, Es este número, el factorial de 100. ¿Tiene un límite Python de números que te muestra? Y parece que no. La calculadora llega hasta el, o sea, el factorial de 70 ya no te lo tira. Mirá, Tenés poner una buena. Y eso que lo ponen. el de 1000 creo. Claro. Normalmente te dice algo así como 1.45 E99 y hasta ahí llega, digamos, ¿no? Por 10 a la 99. Sí, a mí me pone directamente error, o sea, llega hasta el 10 a la 99. Después ya te pone error. Este no usa esa notación científica, pero... Bueno, no es a la 99, pero es a unos cuantos números, ¿no? O sea que te diga E a la 45, 1.0, no. E45 significa que es un número que empieza con 194 y tiene 45 cifras, ¿no? El factorial de 100 creo que es bastante más grande que 10 a la 99, o sea, es bastante más potente. Y yo no sé cuántas cifras hay acá. Es posible, algo les explicó José en la clase de hoy, que si el número se pasa de largo vuelve a empezar. Pero yo creo que debería haber dado un error, pero aparentemente, veamos qué pasa. Bueno, claro, acá ya dijo, no, bueno, me estás cargando. Le sacó al factorial de 1000 2500 cifras más. Así que puede ser que el factorial de 100 sea ese, Vamos a ver a dónde empieza a cortar. No, sí, es ese nomás. Tenés el factorial de 200. Fíjate que esto aumenta monstruosamente. 300. Sí, cada 100 más le va a agregar 2 o 3 líneas y cada vez va a ser más, digamos, ¿no? Hasta que cuando le dije el de 1000, se dio cuenta que no, flaco, ¿qué estás queriendo hacer? Ahí el de 600 ya le cortó 1400 cifras, digamos. Una de las ventajas de Python con respecto a otros lenguajes es que al ejecutarse en el momento, ser interpretado, después justo es lo que van a ver la semana que viene con José, el programa se ejecuta se compila y se ejecuta en el mismo momento. Entonces, cuando yo lo ejecuto con un número tan grande, se da cuenta que el dato int
no le va a alcanzar, que va a necesitar otro dato entero mucho más largo y usa ese dato más largo. Entonces, puede resolver muchos de esos problemas. En cualquier o en muchos otros lenguajes, por ejemplo el C++, un problema de este tipo ya con el factorial de 100 ya me daba error. Porque decía, no, puedo guardar hasta 20 cifras, este es un número, en un entero guardo hasta 20 cifras, ponele. Este es un número que dio mucho más, dio error, se cuelga el programa. Lo que hace el Python es, dice, bueno, un entero tiene hasta 20 cifras. Bueno, yo pedí 100, lo guardé en una variable entera en n. De factorial nadie dijo nada, supongo que es entero también. Cuando voy haciendo las multiplicaciones y veo que me excedo de esas 20 cifras que tenía, cambio el tipo de dato de factorial y va a ser entero largo, entero recontra largo, otro tipo de dato y puede avanzar con el problema. Pero bueno, nos estamos yendo un poco y nos estamos desviando un poco del tema de lo que queríamos ver, que era el while, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo funciona el ciclo while? Si están contestando en el chat, no los veo. Es de diferenciación, ¿no? While. ¿Cómo? ¿Es de diferenciación o de iteración o de qué while? Es De de repetición. iteración. Ah. Iteración o repetición, digamos. ¿Por qué? Porque las instrucciones que están acá adentro, yo las voy a repetir una cierta cantidad de veces, mientras que no sé cuántas veces van a ser, digamos, ¿no? Se va a repetir una cantidad de veces que va a depender del número que yo le ingresé acá en el int. Esto se está poniendo un poco lento, así que vamos a presentar sobre una ventanita. Entonces el while y el for que vamos a ver ahora son instrucciones de repetición. Permiten repetir las instrucciones que están dentro del ciclo una cantidad de veces. Tony. Bueno, ahí estoy compartiendo solo la ventana del Tony. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hay dos formas de repetir estos ciclos. Yo puedo tener ciclos que se repitan una cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, como dice acá, digo, bueno, voy a repetir estas instrucciones hasta que i sea igual que n. Yo en principio no sé cuántas veces van a hacer eso, porque depende del programa, depende del valor de n, una cantidad a priori indefinida de veces, ¿no? O el otro, en el ejemplo que vimos antes, mientras a sea distinto de 4, se sigue repitiendo. Bueno, se puede repetir un montón de veces hasta que en algún momento a sea igual a 4, ¿no? Hay otro tipo de ciclos en los que yo sí sé cuántas veces quiero que se repitan. O hay un tipo de ciclos en el que yo quiero que se repitan una cantidad fija de veces. Por ejemplo, en este caso del factorial, si yo digo i empieza valiendo 1, adentro del ciclo ahí le sumo 1 y lo voy a ejecutar mientras i sea menor o igual que n. Bueno, este ciclo se va a repetir n veces. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, estas tres instrucciones, digamos, a ver si las puedo remarcar, este factorial, no.
¿Será con control? No. Bueno, pero esta instrucción, i igual 1, while i menor o igual que n, y mientras i igual i más 1, como cuando yo quiera tener un ciclo que se repita una cantidad fija de veces, las voy a ejecutar siempre, las puedo resumir en una sola instrucción. Y digo for i in range 1,n. Entonces, lo que estoy haciendo es decir, repito esta instrucción para cada valor de i en el rango de 1 a n. Si no me equivoco en nada, corro esto, digo, bueno, para el número 4, el factorial es 4 porque es 6, me faltó n más 1. ¿Por qué? Porque, bueno, no incluye el límite superior. Para cada i que esté entre 1 y sea menor que n. Entonces, como es menor que n más 1. Si yo lo corro así, entonces para 4 me da 24, que es el factorial de 4. ¿No se podría poner ahí corchetes? O sea, para que sea como incluido, o no. ¿Cómo? Que viste que a veces en matemáticas, cuando algo está incluido, se le ponen corchetes y cuando no está incluido. No. No, porque. Esperá que saco estos comentarios para que no nos mareen más. El programa con el for queda más corto, evidentemente. Porque estos paréntesis en realidad son parámetros, si lo queremos ver, de la instrucción range, que es el rango del for, digamos, ¿no? Entonces, no son paréntesis matemáticos, sino son paréntesis de una operación. Entonces, no, si lo cambio por corchetes no me está marcando incluido o no incluido en el rango. Ok. Pero el 1 ahí. Pero bueno, entonces, el 1 sí lo incluye, o sea, es a partir de este valor mientras sea menor que este valor. Ok, gracias. Entonces, en definitiva, el primero lo incluye, el último no lo incluye. Entonces, bueno, le agrego uno más. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar acá para no agregar demasiadas cosas nuevas el mismo día. Entonces, la semana que viene vamos a ver el 1.19, que es algo hablamos hoy, el de ingresar una fecha y que el programa me diga si es válido o no. Ahora explicamos de vuelta lo del for, entonces. Y vamos a hacer, o van a hacer ustedes, el 1.27. El 1.27... Oh, ¿qué pasó acá? El 1.27 dice escribir un algoritmo es un programa, que determine si un número es primo o no. ¿Cómo sé si un número es primo o no? Si no es divisible por ninguno que no sea el mismo. Que no sea divisible por ningún número, excepto el mismo, ¿y quién más? Y el 1. Exacto. 1. Bien, ¿cómo podría ser para saber si un número es divisible por algún número entre 1 y sí mismo? Por el resto, ¿no? Exactamente. Por el resto del porcentaje. ¿Por el resto de qué división?
o sea, se debería usar el while porque va a ser algo que se repite, algo parecido como lo del factorial, pero se repite hasta ese número sin incluirlo, pero el Bien, 1 tampoco hay que incluirlo. O sea que sería exacto. Este range, digamos, sería desde 2 hasta n, ¿no? Porque voy a ir desde el 2 inclusive hasta n-1 inclusivo. Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo entonces. En vez de hacerlo para la semana que viene, como tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora. ¿Y qué tengo que hacer para ir de 2 hasta n? ¿No? N es el número que quiero saber si es primo o no. ¿Qué tendría que ver yo desde 2 hasta n-1? Si ese número se puede, o sea, si el resto de alguno de esos números es distinto de 0, o sea, si todos los restos de todos los números son distintos de 0, es primo. Si alguno de los restos de todos esos números es 0, el número ya no es primo. Bien, perfecto. Entonces, para cada número yo Tendrías que usar la instrucción if. un if, exactamente. Si el resto de la división, si n módulo i es igual a 0, significa que n es múltiplo de i. Entonces yo lo que voy a hacer es contar, que quiere decir que i es un divisor de 0. Entonces voy a decir que divisores igual divisores más 1. Y al principio, divisores igual 0. Quiere decir que yo voy a ir dentro del ciclo desde 2 hasta n-1 y voy a dividir n por todos esos números. Si de alguno de esos es múltiplo exacto, voy a contar porque encontré un divisor del número. ¿Se entiende? Entonces, Entendí hasta el if igual 0, pero no eso de div igual div bueno, más 1. si el resto de la división es igual a 0, significa que i es divisor de n. Entonces, yo podría decir, esto vamos a dejarlo como comentario, y podría directamente poner acá print no es primo. Vamos a hacerlo así. Si encuentro algún divisor, es primo. Perfecto. Si encuentro algún divisor, no es primo. Entonces, corro el programa, ingreso un número 45. Encontró un divisor, me dice que no es primo. Encontró muchos divisores. Entonces me dice no es primo, no es primo, no es primo, no es primo. Y toda la cantidad de divisores te dice que cada divisor que encontró que no es primo, ¿sí? Cada vez que encuentra un divisor me va a decir que no es primo. Ah. Fíjense acá para 45, por ejemplo, lo dividió por 3, le dio que no era primo, después lo habrá encontrado por 5, después lo encontró por 9 y después lo encontró por 15. Estos son los 4 divisores de 45 que encontró. Pero es peor todavía, porque si yo le pongo 43, no me dice nada. Eso significa que es primo. No tendrías que poner el Sí, bueno, else. eso lo sabemos nosotros, pero el usuario cualquiera que agarre este programa no lo va a saber. Entonces digo, bueno, si es múltiplo, digo que no es primo, si no, digo que es primo. ¿Estamos de acuerdo? Corro este programa para 17, que es primo. Es primo, es primo, es primo, es primo. Bueno, te entendí.
Una pregunta, no terminé de entender para qué sirve el numeral, que está como en gris. Dice Esto o sea, es un comentario. entiendo lo que significa, pero... O sea, porque lo íbamos a hacer así, que es la forma correcta de hacerlo, pero saquémoslo directamente. O sea, esto no va, esto no va. Es así el programador. o sea, va a seguir Es funcionando así, sin el numeral ese. O sea, pero fíjense lo que pasa con esto. O sea, cada vez que hace una división me dice por 2, el resto no da 0, es primo. Por 3 es primo. 4, así es primo. Puede ser peor todavía. En vez de 17, quiero saber si 18 es primo o no. No sé. O sea, a veces es primo, a veces no. ¿Qué pasó? Por cada número lo divido por 2. El resto me da 0. Ah, no es primo. Chau. Lo divido por 3. El resto me da 0. Sí, no es primo. Chau. Lo divido por 4. ¿El resto me da 0? No. Ah, es primo. Y así, me va dando un resultado diferente por cada número. Por eso yo dije que en vez de hacer esto, lo que voy a hacer es, de todos estos carteles, No se puede poner. Si basta tú... con que una vez me diga que es primo, que no es primo, perdón, quiere decir que encontró un divisor, quiere decir que esto no, que el número no es primo. A ver si puedo poner de vuelta. Bueno, no puedo poner todo de vuelta. Por ejemplo, si yo le pongo 49, va a encontrar un solo divisor, que es 7. Bueno, ya es suficiente para decir que 49 no es primo, es 7 por 7. Entonces, eso era lo que yo estaba haciendo acá. Digo, bueno, entonces, si encuentro un divisor, lo cuento. Divisores igual divisores más 1. Empiezo suponiendo que el número no tiene divisores entre 2 y n-1. Entonces, recién al final del todo el ciclo, yo voy a decir if divisores es igual a 0, entonces puedo decir que el número es primo. Pero no tenés que agregarle el else. Al if de arriba, no. Ahora vemos por qué. A este sí. Y no terminé de entender bien lo del rango. ¿Por qué en rango 2? Porque 1 es divisor. Ah, el rango se refiere a que El después rango del 1. dice entre qué valores va a ir esta variable. Ah, o sea, ahí va entre 2 y 0 y 2. n-1. Esta va entre 2 y n-1, que son los números entre los cuales yo quiero dividir. ¿Por qué n-1? Porque si lo divido por n, también me va a dar que n es un divisor de n. Ah, ok. Digamos, el número primo solo es divisible por 1 y por sí mismo. Bueno, entonces quiere decir, yo podría decir, cuento los divisores desde 1 hasta n, si son 2 es primo, si son más no, o cuento los divisores entre 2 y n-1. Si es 0, es primo, si es más, no es primo. Digamos, al mismo rango, desde 1 hasta n, le estoy sacando los dos que sé que son divisores, todos los intermedios sé que no pueden ser divisores. Entonces, este programa, este if, lo que hace es, si encuentra un divisor, lo cuenta. Si encuentra un número que no es divisor, no hace nada. Por eso en el else de este if no tendría que hacer nada. Entonces, no hace falta poner el else directamente. Si yo pusiera el else, este else quedaría así vacío. Como este if lo pongo alineado con el for, quiere decir que este if no está dentro de este else. Para poner una línea vacía que no hace nada, el else es opcional, se puede eliminar. Ahí entonces, este programa primero tiene un ciclo que se repite desde 2 hasta n-1, y si n es múltiplo de alguno de esos números, cuenta un divisor. Una vez que llegó hasta n-1, hizo el rango completo, digo, bueno, si la cantidad de divisores es igual a 0, quiere decir que de todos estos ninguno era múltiplo,
es porque el número es primo. Si no, es porque el número no es primo. Pero div entonces no es una función así como if, es o algo, nada más es el nombre a una variable que le estás poniendo vos. Es el nombre de una variable que le di recién. Si yo digo, por ejemplo, 49, me dice que no es primo. Div, sí, puede ser D si quiero. Listo. Pero mirá, ponés 7 y te sale que no es primo también. Qué feo eso que estabas diciendo. ¿Por qué va a Sí, salir? no sé, acá lo probé recién y no. De divisores, por ejemplo, ¿no? O sea, D me va a decir la cantidad de divisores que hay. 7. Es primo. Ah, lo copié mal entonces. ¿Qué te puede estar fallando ahí? No, me equivoqué en los prints, puse no es primo Ah, antes porque no quise Ah, borrar. está bien. Fíjense, entonces digo, bueno, un número 120 tiene 14 divisores, 120. 2, 3, 4, 5, 6, 10 y varios más, 12, etcétera. Otro número, 49, me debería decir que tiene un divisor, un divisores. ...129... tiene dos divisores. ¿Qué divisores tiene 129? Ah, es múltiplo de 3. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, o sea, ahí recapitulando un poco, ¿no? Vos decís, Sí, bueno, por favor. n es el número. Sí, Listo. Ingresa un número. Después, d, que son los divisores, tiene que ser 0 para que sea primo. claro, empieza valiendo 0, digamos. Listo. Después vos Es el decís, valor entonces, inicial que le... claro, perfecto. Entonces vos después decís, para los cis en el rango de 2 a n-1, Sí, si el resto de n dividido, todos esos números que están entre 2 y n-1, es exacto. igual a 0, Sí, o sea, el número no sería primo, d igual d más 1. claro. O sea, ¿a Cuenta... qué va eso? ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último. Sí, que ¿a qué va con eso de d igual d más 1? Que la cantidad de divisores de D, de N, es igual a 1. Imaginémonos con 10. Yo ingreso 10. Digo, bueno, D igual 0. D, 10, empiezo suponiendo que no tiene divisores. Lo divido por 2. ¿Me da 0? Sí. Bueno, entonces D igual D más 1. Ya tengo un divisor de 10. Por 3, ¿me da 0? No, no pasa nada. ¿Por 4 me da 0? No. ¿Por 5 me da 0? Sí. Le sumo 1 a D. D valía 1, ahora le sumo 1, ahora D vale 2. Estoy contando la cantidad de divisores que voy encontrando. Ok. Ah, y entonces, si esa suma es igual a 0, entonces el número Exacto, es primo. Si esa suma no es igual a 0, el número no es primo y tiene justamente exacto. Tiene esa cantidad de divisores. ¿Y esto se puede hacer con while también? Esto se puede hacer con while. Sí, ¿cómo lo haríamos con while? Que tenés que marcar cuándo parar. Claro. Para hacerlo con while tendríamos que desarmar como lo armamos antes, ¿no? O sea, la diferencia del for y el while es que a uno le tenés que marcar cuándo hacer cada cosa y otro te lo hace solo. En principio sí. Después vamos a Ok. ver que hay otros tipos de ciclo while que yo no puedo hacer con un for Como tan el do fácil. while y todos esos que son. Sí, no, el do while no existe acá. Ah, ¿no? Pero lo que pasa es que este es un while mentiroso. Ahora vamos a ver por qué. While, dijimos, i menor que n, que sería el equivalente de esto directamente. If n tal, y acá le tengo que agregar adentro del ciclo, pero no adentro del if,
i igual i más 1. Entonces va a ser lo mismo que el for. Si no me equivoco en nada, ¿no? No es primo, tiene dos divisores, 2 y 4. Bien. Es lo mismo. I empieza valiendo 2, mientras i sea menor que n, lo divide y le suma 1 ahí. Entonces, i va a ir desde 2 hasta n menos 1. Cuando i sea igual a n, no va a entrar al while. La diferencia con el for es que yo este ciclo while lo puedo escribir como un for, porque tengo acá adentro esta variable que está contando cuántas veces paso por acá. Acuérdense el primer ejemplo que dimos, que era un a igual int input, a igual int input, y después decía while a distinto de 4, 2 puntos, print a, bueno, empezaba valiendo otra cosa, ¿no? Y acá de vuelta copiaba esto. Yo este ciclo while no lo puedo convertir en for, porque no tengo una cantidad limitada de veces que se va a repetir. Va a depender del valor de a, y el valor de a va cambiando en cada vuelta que da. Entonces, no me sirve el for para eso. El for es para un ciclo de este tipo, en el cual yo sé que voy, bueno, desde 2 hasta n, todos los números intermedios. Bueno, entonces, sí, es mucho más fácil esto, escribirlo con un for. For i in range de 2 hasta n más 1. Y este lo saco también. Cualquier ciclo for yo lo puedo escribir como un while, eso seguro. Pero no cualquier ciclo while yo lo puedo escribir como un for. Este, por ejemplo, no. Los ciclos while que yo puedo convertir a un for son los que tengan este i igual i más 1 que tenía acá. O algo parecido. ¿Y para un for siempre tenés que ponerle el rango? ¿O es para una un for, herramienta? claro. Siempre le tengo que poner el rango, es decir, bueno, desde dónde hasta dónde. Que es lo que estoy haciendo con el i igual i más 1. Claro. ¿No? O sea, yo para hacer esto con while le daba un valor inicial, i igual 2, un incremento y la condición. Este for reemplaza esas tres instrucciones por una sola. Como este tipo de ciclos son muy comunes, bueno, se hace una instrucción específica. ¿Se puede hacer con while? Sí, por supuesto. Por eso les decía yo al principio que en realidad con las secuenciales, con el if y con el while, se puede escribir cualquier programa. El for es una instrucción que también está porque hay muchas veces, o sea, este tipo de ciclos son muy comunes, en lo que es más sencillo y más fácil de entender hacerlo con un for que con un while, pero lo podría hacer lo mismo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, lo que les quería agregar es que esta instrucción que estoy haciendo acá, d igual d más 1, que alguno me preguntaba, recordemos que esto obviamente no es una igualdad matemática, es una asignación. Resuelvo primero esta operación y el resultado lo guardo en esta variable, que casualmente es la misma, pero podía ser otra. Para lo que la necesito yo en este programa tiene que ser la misma, ¿no? Fíjense que esta variable d empieza valiendo 0 y cada vez que entro en el if le sumo 1 a d. Valía 0, 0 más 1, 1, ahora vale 1. La próxima vez va a decir, valía 1, 1 más 1 es 2, ahora vale 2. La próxima vez va a ser 2 más 1, va a guardar 3, 3 más 1 va a guardar 4, así. Lo que está haciendo esta instrucción es contar la cantidad de veces que entro a este if. Si no entré ninguna es primo, si entré por lo menos una, no es primo. Entonces,
esta instrucción es lo que se llama un contador. Es un tipo de una herramienta que vamos a usar mucho. Yo necesito un contador para ver cuántas veces paso por otra instrucción. Y lo que estoy haciendo acá con esa variable, con ese contador, es lo que llamamos inicializarlo. Inicializarlo, inicializar. Es darle un valor inicial a este contador. Siempre tengo que darle un valor inicial, porque si no empieza a sumar, no sé de dónde. ¿Preguntas? Y podés definir un programa con un for o con un while y que siga haciendo ese programa. En otro, por ejemplo, metes un def factorial 2 abajo y hace Sí, sí. ese programa todo el tiempo hasta que vos le decís. Si te entiendo bien, lo que vos me estás diciendo es que pueda calcular el factorial de varios números. O sea, que cuando termine vuelva a empezar. Claro. Sí. Por ejemplo, una forma de hacerlo es decir, bueno, opción igual S. While. Opción igual, o sea, se puede hacer con otro programa, ahora lo vamos a hacer dentro del mismo programa. Mientras opción sea igual a S, ejecuto todo lo que está acá. Como ahora está todo dentro de otro while, tengo que correr todo un lugar para allá. Ejecuta eso y después de calcular el factorial me va a decir opción igual input, desea ingresar otro número, S barra N. Entonces, lo que hace esto es, primero digo que op es igual a S, después digo, mientras op es igual a S, ejecuto esto que era mi programa. Cuando termina mi programa, me pregunta otra vez, ¿quiere ingresar otro número? Mientras lo que le ingrese sea S, va a seguir ejecutándolo. Vamos a ver si no me mandé ninguna cagada. Yo sabía. ¿Qué me está faltando ahí? ¿No hay una manera que te lo acomode solo el programa? Ustedes no me dicen esto. Ahí está. Si lo vas escribiendo bien, sí, te lo va acomodando solo. Como metimos algo antes, ahí se complica todo. Pero tipo seleccionarlo y que te correrlo lo... todo. Quizás la haya. Quizás la haya. Número 56 no es primo, tiene un montón de divisores. 57 tampoco es primo, pero se colgó. Porque escribí cualquier cosa. Tenía que decirle que sí antes que agregar el otro número. Hizo algo feo. 56 no es primo. ¿Otro número? Sí, dale. Ingrese un número 59. No es primo, tiene un divisor. ¿Cómo no te creo? 59. Wow. Oye, ¿otro número? Sí. Número 61. No es primo, tiene un divisor. ¿Qué está pasando acá? 59 sí que es primo, creo. Y 61 también, claro. El que no es primo es 57. ¿No fue porque pusiste n más 1 en range y no era hasta n? Porque n más 1 no está contando al número en sí. Tiene razón, tiene razón. Tanto pasar del for al while, hicimos cagada. Además están dando todos un divisor, que era así justamente. Claro, a todos les está contando, son todos múltiplos de sí mismos.
57 tiene 2 divisores, o sea, uno menos que antes, que son 3 y 19, está bien. 59 me dijo que es primo, otro número 61 me dice que es primo, le digo que no quiero más y ahí terminó. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo le harías tipo el else del while? Tipo, No, no tiene else. lo agregás así nomás. No tiene. Pero por así decirlo, tipo, mientras op sea ese, tal cosa. Sí. Si op no es ese, ¿cómo Cuando haces? se Tipo, deje de cumplir esta condición, va a ejecutar lo que esté acá abajo. Lo que pasa listo. es que esto que esté acá abajo lo va a ejecutar siempre. O sea, siempre lo va a ejecutar. Si op no es ese, lo va a ejecutar. Mientras op sea ese, va a quedar acá. Y cuando deje de ser ese, también va a venir acá abajo. ¿No? O sea, está todo el tiempo ejecutando while. While está todo el tiempo ejecutando hasta que deje de cumplirse esta condición. Cuando esta condición deje de cumplirse, va a seguir con lo que esté acá abajo, que en este caso era nada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esto print se va a ejecutar siempre. Si op no es ese, se ejecuta de una. Si op es ese, se ejecuta primero esto, después vuelve, y siempre se va a ejecutar lo que está acá atrás. Por eso no es un if, no tiene else, digamos. Porque mientras se ejecute la condición, mientras se cumpla la condición, esto se ejecuta siempre. Cuando la condición deje de cumplirse, va a pasar a ejecutar esto. Entonces esto siempre se va a ejecutar después que el otro. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces por hoy dejamos acá. Entonces para la clase que viene les quedó el 1.19 de la fecha válida, que lo podemos ver rapidito porque a esta altura es fácil. Y este que acabamos de ver recién, así que ya está resuelto. Y una pregunta. Sí, señor. ¿Se pueden hacer otros ejercicios de la guía? Sí, por supuesto. ¿Hasta qué ejercicio? ¿Hasta qué ejercicio puede? Eso entendido. Todos los de la guía 1, creo yo, hasta de iteración. Sí, hasta el 1.48. Ok. Hasta el 1.48 lo pueden hacer. Y vi en el campus que hay un ejercicio para entregar. ¿Cuál es la fecha límite? No hay fecha límite. Esos ejercicios para entregar por ahora son para si quieren que se los corrijamos en algo, o sea, si el programa les funciona pero les tiene alguna duda o algo, bueno, lo entregan para tener alguna devolución más directa, digamos, pero no tienen fecha límite, no tiene mucho sentido por ahí, o sea, si venís al día, ponerte hoy a hacer el ejercicio de la primera semana. Claro. Si tenés dudas, si no casás nada, sí, hacé el de la primera semana antes y cuando estés seguro con ese, seguí avanzando, ¿no? Pero tratando de recuperar, obviamente, las semanas perdidas. ¿Y te avisan cuando te hacen la devolución? Porque yo entregué el de Pascua y no sé si... vos podés entrar a ver lo que entregaste y te va a decir si está corregido o no. No sé si se avisa cuando... Eso lo sabrán ustedes por otras materias más que yo. Si preguntás, entiendo que no les avisa o que todavía no entregaste ningún ejercicio de otras materias. Pero la verdad que no sé. De forma así no entregué nunca. Ok. La verdad que no sé. Pero entra a tu ejercicio y te vas a fijar si está calificado o no. Igual, bueno, si tenés ejercicios que entregaste, ¿tenés ejercicios que entregaste? Solo el de Pascua. Bueno, digamos, en esta semana, yo creo que los de Pascua, Patricia, corregime si los habías corregido todos, ¿no? Porque hoy Patricia estuvo revisando el de Pascua, no sé si los revisó todos o no. Bueno, recién estaba Patricia, ahora no está, pero en principio antes del fin de semana lo vamos a corregir, así que si hasta el fin de semana no recibiste ningún mensaje, es que no. De hecho, yo creo que ya están corregidos, sí, perdóname, no le pongo...
No me respondí el micrófono. Sí, los de Pascua los miré a todos. Los que tienen problemitas, les puse un mensaje. O sea que cuando te corrigen un ejercicio, no te avisa el campus. Así que podemos ver una opción. Lo que pasa es que a lo mejor el campus hace un resumen diario, entonces manda un solo mail. Al final del día puede ser. Claro, es posible eso. Porque te lo revisamos, sí, pero te lo revisamos hoy el ejercicio. Así que, bueno, está corregido. Si al final del día no te llegó ningún mail, quiere decir que no te manda mails el campus. Ah, porque ahora recién me fijé, me dice grading status, not graded. Graded. Eso te hay dice que refrescarlo, ¿no? El de los primos, factores primos, no, números primos. Hay dos ejercicios parecidos. Números primos, a ver, yo te digo lo que veo acá. Pendientes por calificar, 2, que los habrán entregado recién. En realidad, Pablo, lo que pasa es que los que tienen que corregir no tienen nota, tienen solo mensaje. Está porque bien. esa tarea estaba abierta con nota, ahora las otras las vamos a abrir de otra manera, que dice aprobado u observaciones, pero esta quedó con nota numérica. Entonces, okay. tienen nota solo lo que ya están bien, los otros Está bien, perfecto. tienen un mensaje. Está bien. El que subió un ejercicio que lo mire porque hay algo, o una nota o un mensaje. Ahí lo vi, era una nota que no sabía que listo. estaba Está abajo. bien. O sea, está bien. Sí, no está corregido, sino está comentado con algún cambio o alguna modificación. Claro. Está, muchas gracias. De nada. Bueno. Pablo, te hago la... Sí, decime. ¿De la fecha del parcial o algo, o cuándo va a ser, cómo va a ser, se sabe algo o todavía no? No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Todo indica que las clases presenciales no van a volver el 1 de junio. Así que, o sea, yo diría que las clases presenciales no van a ser en junio. El parcial, con lo cual las opciones que tenemos ahora es que o sea en julio, que salvo que sea principio de julio, ya nos estamos yendo de fecha para que no se superponga con el segundo. Si no, buscaremos alguna forma de hacerlo no presencial durante el mes de junio. ¿Cuándo? No tenemos la fecha todavía. Pero cuando definamos también un poco la modalidad, cómo va a ser, vamos a terminar de acomodar la fecha. Ok. Muchas gracias por la clase. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas.